La Segunda Guerra Mundial fue una era de acero, fuego y velocidad. Máquinas rugían, balas volaban, y la guerra moderna mostraba su rostro implacable. Millones de soldados se fundieron en ejércitos gigantescos, sus rostros ocultos tras cascos y uniformes idénticos. Pero entre la multitud surgieron héroes únicos, tan audaces que parecían leyendas vivas. Recordaban al mundo que el espíritu humano podía brillar incluso en la guerra más brutal. Nadie encarnó ese fuego como Jack Churchill, un guerrero fuera de su tiempo, lanzado al siglo XX. Mientras otros confiaban en rifles, Jack, apodado el Loco, eligió el arco, la espada y la gaita. Blandía una espada escocesa en el campo de batalla, un anacronismo desafiante entre el caos moderno. Y en vez de gritar, hacía sonar sus gaitas, helando la sangre de enemigos y aliados por igual. No era locura, sino valor calculado. Churchill lideraba desde el frente, inspirando a todos con su ejemplo. La increíble vida de Jack Churchill comenzó bajo el sol de Ceilán, hoy Sri Lanka, el 16 de septiembre de 1906, lejos de Escocia. Nació en una familia de aventureros al servicio del Imperio Británico. Su padre, Alec, era funcionario en Oriente. De niño, Jack creció rodeado de paisajes vibrantes y culturas exóticas, lejos de la Inglaterra gris. Allí nació su espíritu poco convencional. De regreso en Inglaterra, asistió a Sandhurst, la cuna de los oficiales británicos. Pero Jack no era un cadete común. Prefería las aventuras y los desafíos personales a seguir reglas. Destacaba por su energía y originalidad. En Sandhurst, Jack se enamoró de la gaita y del motociclismo, pasiones que lo acompañarían toda la vida. Tras graduarse en 1926, la vida militar en paz le resultó aburrida. Buscó acción y aventura donde quiera que iba. Se convirtió en arquero de élite, representando a Gran Bretaña en Oslo en 1939. También fue editor, actor y modelo en África. Cuando las nubes de tormenta de la guerra se juntaron sobre Europa en 1939, Jack Churchill no dudó. La vida mundana de un civil fue dejada de lado al instante. El llamado a las armas fue la gran aventura que había estado esperando. Inmediatamente se reincorporó al ejército, regresando al regimiento de Manchester con un entusiasmo que era contagioso. Para Jack, la perspectiva de la guerra no era algo que temer, sino un desafío que enfrentar de frente, una prueba de todo para lo que se había entrenado. Llegó al servicio listo para enfrentar el poder de la máquina de guerra alemana. Fue durante los primeros días del conflicto, en la caótica retirada a Dunkerque en 1940, que nació una de las leyendas más duraderas de Jack el Loco. Cuando su compañía fue emboscada por una patrulla alemana, se dice que Churchill dio la señal de ataque de la manera más medieval imaginable. Se puso de pie, sacó su arco largo inglés y disparó una flecha que hirió de muerte a un suboficial alemán. Si bien la historia es parte de su leyenda, su verificación absoluta sigue siendo difícil de alcanzar, un detalle perdido en la niebla de la guerra. Sin embargo, sea un hecho o una leyenda, el cuento encapsula perfectamente su espíritu. Al arco largo pronto se unió su otra arma distintiva, la espada ancha. Comenzó a llevarla abiertamente, argumentando que era un arma mucho más efectiva y aterradora en el combate cuerpo a cuerpo que una pistola. Famosamente declaró que cualquier oficial que entrara en acción sin su espada estaba vestido incorrectamente. Esto no era una broma, era una creencia central. La espada, el arco y más tarde, las gaitas, no eran accesorios. Eran las herramientas de un hombre que entendía que la guerra no se trataba solo de logística y potencia de fuego, sino también de moral, psicología y el poder crudo e indomable del coraje humano. Tras la evacuación de Dunkerque, el ejército británico reconoció la necesidad de un nuevo tipo de soldado. Esto llevó a la formación de los comandos, una fuerza de élite de voluntarios elegidos por su aptitud física, iniciativa y espíritu de lucha. Para un hombre como Jack Churchill, este era un hogar natural. El mismo espíritu de los comandos, liderar desde el frente y llevar la lucha al enemigo, encajaba perfectamente con su propia filosofía personal. Se ofreció como voluntario sin pensarlo dos veces, ansioso por una acción más directa y atrevida. Dentro de los comandos, las excentricidades de Jack no solo eran toleradas, eran celebradas. Se convirtió en instructor, entrenando a los nuevos reclutas en las duras artes de los desembarcos anfibios, el combate cuerpo a cuerpo y la supervivencia. Era una figura formidable e inspiradora,
paseándose por los campos de entrenamiento en Escocia con su espada ancha al costado. Enseñó a sus hombres que la clave de la victoria no era solo una potencia de fuego superior, sino un espíritu superior. Los llevó en marchas agotadoras e incursiones simuladas, siempre empujándolos a sus límites y siempre liderando con el ejemplo. Su estilo de liderazgo era simple y directo. Él sería el primer hombre en la lucha. No creía en dirigir batallas desde una posición segura en la retaguardia. En lugar de un oficial, argumentaba, estaba en la punta. Su espada no era para exhibir, era un símbolo de este compromiso. Cuando Jack Churchill desenvainaba su espada, sus hombres sabían que el momento de la acción había llegado y que su comandante estaría cargando justo a su lado. La espada era para la carga, la gaita era para el alma. Creía que el sonido de la gaita podía agitar la sangre de sus propios hombres mientras infundía miedo en los corazones del enemigo. Imaginen ser un centinela alemán en una noche tranquila, solo para escuchar el lamento salvaje de la gaita haciéndose más fuerte, seguido por la visión de una ola de comandos liderados por un hombre blandiendo una espada medieval. Era guerra psicológica en su punto más personal y aterrador. En diciembre de 1941, la particular forma de hacer la guerra de Jack Churchill fue puesta a su prueba definitiva. Él era el segundo al mando del Comando número 3, con la tarea de una audaz incursión en la isla noruega de Vaxøy, ocupada por los alemanes. La misión, con nombre en clave Operación Archery, fue diseñada para destruir las fábricas de aceite de pescado que eran vitales para el esfuerzo bélico alemán, demoler las baterías costeras enemigas y capturar o matar a la guarnición. Fue una operación de comando clásica que requería un asalto anfibio rápido y sorpresa contra una posición bien defendida. Mientras la lancha de desembarco aceleraba hacia las costas nevadas, Jack se paró en la proa, una figura de sombría determinación. Cuando la rampa de su lancha de desembarco golpeó la playa, el aire se llenó instantáneamente con el rugido ensordecedor del fuego de ametralladoras alemanas. Este fue el momento de máximo peligro, cuando la duda podía ser fatal. Pero Jack Churchill no dudó. En lugar de buscar un rifle, buscó su gaita. Mientras sus hombres salían de la embarcación y buscaban refugio, él se paró en la playa, un blanco claro para el enemigo, y comenzó a tocar la marcha de los hombres Cameron. La música salvaje y desafiante atravesó el caos de la batalla, un sonido surrealista e inspirador que levantó el ánimo de sus hombres y aturdió a los defensores alemanes. Con su obertura musical completa, Jack tiró sus gaitas a un lado, desenvainó su formidable espada ancha y lideró la carga. Fue el primero en asaltar el emplazamiento de la artillería alemana. Luchó con una ferocidad legendaria, un torbellino de acero y furia en el combate cuerpo a cuerpo que se produjo dentro de las fortificaciones alemanas. Su liderazgo desde el frente, bajo una lluvia de balas, fue una personificación del credo del comando. Fue herido durante la intensa lucha. Un trozo de metralla de una granada alemana lo golpeó en el cuello, pero siguió luchando hasta que la posición fue asegurada. La incursión en Vaxøy fue un éxito rotundo. Para 1943, la reputación de Jack Churchill lo precedía a donde quiera que fuera. Ahora como oficial al mando, dirigió el Comando número 2 durante la invasión aliada de Italia. Su unidad fue encargada de una misión crítica durante los desembarcos en Salerno. Se les ordenó capturar un puesto de observación alemán que estaba dirigiendo fuego de artillería mortal hacia las playas de desembarco. El puesto estaba ubicado en lo alto de las colinas, cerca del pueblo de Piegoleti, y protegido por nidos de ametralladoras y posiciones de mortero. Era un objetivo formidable, uno que le estaba costando caro a los aliados en las playas de abajo. Bajo el amparo de la oscuridad, Churchill dirigió a sus comandos en una misión de infiltración silenciosa a través de las líneas alemanas. Dividió su fuerza, enviando un grupo para capturar el pueblo mientras él personalmente dirigía un pequeño equipo para tomar el objetivo principal. Fiel a su estilo, Jack decidió que el sigilo y la sorpresa eran sus mejores armas. Armado con su espada ancha, él y su puñado de hombres se arrastraron por la noche, con sus caras ennegrecidas con corcho. Se movieron como fantasmas a través de los olivares y subiendo el terreno empinado y rocoso hacia el enemigo desprevenido. Lo que sucedió después se convirtió en una de las historias más celebradas de la tradición de los comandos. Churchill y su cabo, Teach Rowe, se arrastraron hasta los centinelas alemanes. De repente, Jack saltó de la oscuridad, su espada ancha brillando a la tenue luz de la luna. «Han de Hoch», rugió.
manos arriba. El puro choque de ser confrontado por un oficial británico blandiendo una espada en medio de la noche fue suficiente para paralizar a los soldados alemanes de miedo. Uno por uno, usando a los centinelas capturados como señuelo, Jack y sus hombres se movieron de trinchera en trinchera. Al final de la noche, Jack Churchill y su pequeño equipo habían capturado a 42 prisioneros alemanes y una tripulación de morteros sin disparar un solo tiro. Cuando regresó a las líneas principales, estaba casualmente liderando una larga fila de prisioneros alemanes. En 1944, la suerte de Jack Churchill parecía haberse terminado. Fue enviado a Yugoslavia para apoyar a los partisanos del mariscal Tito en su lucha contra las fuerzas alemanas. Liderando un ataque en la isla de Brač, ocupada por los alemanes, su fuerza se encontró en una situación desesperada. Superados en número y bajo una lluvia de morteros y ametralladoras, sus comandos fueron destrozados. Churchill, el último hombre en pie en su posición, además de algunos compañeros heridos, siguió luchando. No se rindió. Tocó su gaita, disparando sus últimas municiones hasta que la explosión de una granada lo dejó inconsciente. Los alemanes lo encontraron allí, un gaitero solitario entre los caídos. Debido a su famoso apellido, sus captores creyeron erróneamente que era pariente del primer ministro. Esto probablemente le salvó la vida, pero también lo convirtió en un prisionero importante. Fue trasladado en avión a Berlín para ser interrogado y luego encarcelado en el infame campo de concentración de Sachsenhausen. Para un hombre como Jack Churchill, una jaula era simplemente un rompecabezas a resolver. En septiembre de 1944, él y un oficial de la Real Fuerza Aérea, Bertram Jimmy James, llevaron a cabo una audaz fuga, arrastrándose bajo el alambre y a través de un desagüe en desuso hacia la libertad. Estaban decididos a caminar hasta la costa báltica. Su libertad duró poco. Después de varios días huyendo, guiándose por las estrellas y sobreviviendo con vegetales robados, fueron recapturados cerca de la ciudad de Rostock, a solo unas millas del mar. Este desafío no rompió sus espíritus, solo endureció su determinación. Habían demostrado que incluso dentro de los muros de uno de los campos más notorios del Reich, no estaban realmente cautivos. Después de su recaptura, la SS trasladó a Churchill a otro campo en el Tirol, Austria. Fue aquí, en abril de 1945, que Churchill vio su próxima oportunidad. El sistema eléctrico del campo falló una noche, y Churchill simplemente se fue. Salió del campo y comenzó un largo y arduo viaje hacia el sur. Durante 8 días caminó por los Alpes, sobreviviendo con una sola lata de cebollas que llevaba consigo. Su objetivo era llegar a las líneas aliadas en Italia. Finalmente se encontró con una columna blindada americana cerca de Verona. Su increíble odisea como prisionero de guerra finalmente había terminado. Su primera pregunta a los asombrados soldados americanos no fue sobre comida o descanso, sino cuándo podría volver a la lucha. La guerra en Europa había terminado, pero la sed de acción de Jack Churchill no. La lucha se había trasladado al Pacífico y él estaba desesperado por participar. Fue enviado rápidamente a Birmania, donde las fuerzas británicas todavía estaban involucradas en una brutal campaña contra los japoneses. Sin embargo, cuando llegó, la guerra estaba en sus últimos días. Las bombas atómicas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, y Japón se rindió antes de que él tuviera la oportunidad de llevar a sus hombres al combate. Churchill estaba notablemente decepcionado, refunfuñando. Si no fuera por esos malditos yanquis, podríamos haber mantenido la guerra 10 años más. Era un sentimiento que no nacía de la sed de sangre, sino de un profundo amor por la vida de un soldado y aventurero. Con el mundo ahora en paz, Churchill tuvo que encontrar nuevas salidas para su energía ilimitada. No simplemente se retiró. Se calificó como paracaidista, ganando sus alas y uniéndose a los Seaforth Highlanders. Luego fue destinado a la Palestina ocupada por los británicos. Incluso en este tenso papel de mantenimiento de la paz, su heroísmo brilló. En mayo de 1948, durante una emboscada a un convoy médico en Jerusalén, corrió al lugar bajo fuego, coordinando la evacuación. Después de su servicio en Palestina, se mudó a Australia, donde sirvió como instructor en una escuela militar. Fue aquí donde abrazó una nueva pasión, el surf. Se convirtió en un surfista entusiasta y hábil, un pionero del deporte mucho antes de que se convirtiera en un fenómeno global. A su regreso a Gran Bretaña,
siguió persiguiendo las olas, pero de un tipo diferente. Se hizo famoso por sus hazañas en el Severn Bore, una gran ola de marea que barre el río Severn. Diseñó su propia tabla de surf y fue una de las primeras personas en montar con éxito el Bore. Finalmente se retiró del ejército en 1959 con 2 órdenes de servicio distinguido y una cruz militar a su nombre. Se estableció en una vida más tranquila, pero no menos excéntrica, en Surrey. Llenó sus días con sus pasiones, navegando barcos de vapor a carbón por el Támesis y deleitando a sus vecinos tocando ocasionalmente su gaita. Era un hombre que había enfrentado la muerte con una espada y una canción, que había escapado de las garras del enemigo y que había vivido cada momento de su vida a su manera. El teniente coronel Jack Churchill falleció en 1996 a la edad de 89 años. Dejó un legado que es más que una colección de medallas o una lista de logros en el campo de batalla. Su historia es un poderoso recordatorio de que la historia no solo está moldeada por grandes estrategias y vastos ejércitos, sino también por las acciones extraordinarias de individuos singulares. Era un guerrero de otra época, una figura de mito heroico que resultó ser real. Los hombres que sirvieron bajo su mando nunca olvidaron su liderazgo. Hablaban de él con una mezcla de asombro, admiración y afecto, recordando la imagen de su comandante cargando en la batalla con una espada, o el sonido de sus gaitas que cortaban el miedo al combate. Su colección de premios, incluyendo la Orden del Servicio Distinguido Ibarra y la Cruz Militar Ibarra, hablan de su valentía oficialmente reconocida. Pero su verdadero legado reside en el espíritu que encarnó. Representaba un tipo de coraje que no se trataba solo de soportar las dificultades o enfrentar el peligro, sino de hacerlo con estilo, originalidad y un inquebrantable sentido de sí mismo. Demostró que la individualidad no tenía que sacrificarse en nombre de la disciplina militar. De hecho, en su caso, se convirtió en un arma por derecho propio, una herramienta para inspirar a sus hombres y desmoralizar a sus enemigos. Su desafío fue su mayor fortaleza. Jack Churchill es un testimonio de la idea de que no existe una plantilla única para un héroe. No era un profesional tranquilo y estoico. Era un aventurero ruidoso, excéntrico y completamente intrépido que trataba la guerra como el desafío definitivo. Su elección de armas, el arco largo, el espadón, las gaitas, eran extensiones de su personalidad. Eran una declaración al mundo de que lucharía en sus propios términos. En una era de guerra mecanizada que amenazaba con aplastar el espíritu humano, Jack Churchill demostró que el coraje y el carácter de un hombre aún podían marcar una profunda diferencia. Su vida es una inspiración. Nos dice que la valentía se puede encontrar en las formas más inesperadas. Puede ser feroz y disciplinada, pero también puede ser salvaje, poco convencional y completamente original. Mad Jack Churchill fue más que un soldado. Fue una fuerza de la naturaleza, un héroe espadachín que forjó su propia leyenda en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. La suya es una historia que seguirá contándose mientras celebremos a esos individuos raros que se atreven a vivir y a luchar con un estilo inigualable y magnífico. Fue, y sigue siendo, único en su clase.